pues yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy no va a estar con nosotros el doctor Francisco Aguirre Sacasa, pero tenemos el honor de tener con nosotros a un periodista conocido nacional e internacionalmente, periodista que escribe muchas columnas, ha escribido columnas en muchos países, en muchos periódicos de varios países latinoamericanos. Va a estar con nosotros Peter Bernal, con él vamos a estar haciendo un análisis de las elecciones pasadas en los Estados Unidos, en los grandes ganadores, los perdedores, a qué se debió esa victoria aplastante de los republicanos. ¿Fue un referéndum a las políticas del presidente Obama o es porque históricamente en este periodo, en estas elecciones de medio término que se le llaman, el partido que está en la Casa Blanca pierde? En fin, vamos a estar haciendo un análisis también de la política exterior de los Estados Unidos. Ahora que los republicanos a partir de enero controlan la Cámara Baja y el Senado, obligará al presidente Obama a negociar y hacer compromisos alrededor de la política exterior. Estamos hablando de que hay una resolución, por ejemplo, en el Senado que está engavetada, donde se le congelan recursos al gobierno de Venezuela en los Estados Unidos y cuentas, y a varias personas, más de una docena de personas ligadas del gobierno del presidente Maduro y ligadas al presidente Maduro. Antes de entrar con nuestro invitado de honor, Peter Bernal, un par de comentarios. Los altos mandos de la policía tienen que hacer algo alrededor de la violencia que pareciera se le está saliendo de las manos a la misma policía. En menos de una semana han habido 3 actos de violencia de policía que han disparado, heridos y hay muertos, producto de balas disparadas por policías. El 3 de noviembre, en una protesta en Totogalpa, protesta de taxistas que estaban protestando y bloqueando las vías públicas porque no estaban de acuerdo con concesiones que estaban aprobando en la alcaldía, un joven murió de un balazo. La ciudadanía y los que estaban ahí señalan que el disparo vino de un policía. La policía dice que fueron de los mismos manifestantes que salió el balazo. El 4 de noviembre, un policía le dispara 3 balazos a 2 mujeres que iban en un vehículo rojo, la cual se paró. Según la denunciante, el policía le puso inclusive la pistola en la cabeza, puso la denuncia en la inspectoría de la policía. Nadie sabe nada al respecto, ni el nombre de que se está investigando, aunque ella sí tiene la denuncia de quién fue el policía y ha dado a conocer el nombre del policía. Estamos hablando de 3, un muerto en Totogalpa, según la población, producto de un balazo de un policía en una protesta de taxistas. 4 de noviembre, aquí en Managua, un policía le hace 3 disparos que ahí están en el vehículo impactado a 2 mujeres. 7 de noviembre, escolta de la comisionada Mita Granera
según la policía, accidentalmente disparó. Según los pobladores y los casquillos que enseñaron, fueron más de un balazo que dispararon, 2 personas heridas, un joven y una mujer. Gracias a Dios no hubo muertos. Algo no está funcionando bien en la policía, y son los altos mandos de la policía los que deben de tomar carta del asunto, hacer un análisis, un seminario, algo para cambiar este patrón de violencia que se está estableciendo en este mes de noviembre. Y esos son los que nos damos cuenta, porque en el interior del país, según me han informado, también se están dando frecuentemente estos actos de violencia por parte de policías. Peligrosísimo para el país. Hombre, increíble, aquí seguimos teniendo el combustible más alto de Centroamérica, el segundo combustible más alto de Centroamérica. Más del 50% más caro que en los Estados Unidos. Aquí estamos pagando casi $5 por el galón. En los Estados Unidos están pagando $2.49, $2.50. Y la tendencia es para abajo. Y mientras en otros países paga considerablemente, aquí baja centavos, cuando el precio internacional ha tenido una caída estrepitosa. La mayoría de los nicaragüenses sigue quejándose del alto costo de la vida en este país, y mientras sigamos teniendo el combustible más caro de Centroamérica, o el segundo combustible más caro de Centroamérica, esos altos precios se van a mantener, porque el combustible es clave en la ruta de costos de producción en este país. Para terminar, me llamó la atención una noticia que sale en primera plana en la Superintendencia de Banco, en Bolsa de Noticias, sobre un comunicado de la Superintendencia de Banco. Y dice: la Superintendencia de Bancos alertó al público que tengan cuidado donde depositan su dinero, porque corren bajo su propio riesgo. Porque supuestamente hay entidades que están recibiendo depósitos sin estar autorizados. La Superintendencia de Bancos no solo debe advertir, debe actuar. Si hay entidades que no están facultadas y autorizadas por la Superintendencia de Bancos y están recibiendo depósitos, captando depósitos sin estar autorizados, y la Superintendencia está advirtiendo al público, es porque sabe quiénes son. Y no solo es de quedarse con los brazos cruzados y decir y advertir al público que no deposite. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por mi hija, para que su proceso de recuperación, que está lento y duro, tenga toda la fuerza necesaria para poder lograrlo, y por todas aquellas personas que de una y otra manera están luchando contra terribles enfermedades en el mundo. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver la cosa a tu manera. Cuando me dice: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía.
Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de honor, don Peter Bernal. Ya volvemos. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Movistar, conectados con Nicaragua. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realiza tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, don Peter Bernal, reconocido columnista, que ha publicado varios periódicos de los Estados Unidos y en varios periódicos de Latinoamérica. Con él lo hemos invitado para hacer un análisis de las últimas elecciones en los Estados Unidos, el impacto que tuvo, el impacto que va a tener, a qué se debieron esos resultados, el impacto que pueda tener en las relaciones exteriores de los Estados Unidos, qué impacto podrá tener en las futuras elecciones presidenciales en el 2016. Don Peter, es un honor tenerlo aquí, teníamos rato de no intercambiar puntos de vista. Así es. Primero que nada, decirte amén por esa oración, me pareció muy adecuada. Segundo, darte las gracias por la invitación. Tercero, lástima que no pudo estar mi querido amigo el canciller Aguirre Sacasa, con el cual comparto varios programas siempre de análisis político, sobre todo de política de los Estados Unidos de América, y me hubiera encantado poder haber tenido su presencia y haber intercambiado diversos puntos de vista sobre lo que sucedió el pasado martes. O sea, hoy se cumple una semana de las elecciones de Estados Unidos, y es bueno decir a nuestros queridos televidentes que en Estados Unidos los 50 estados de la Unión
tienen sus reglas de votación independiente. Por eso ustedes van a tener que esperar hasta el 6 de diciembre para saber quién va a ganar el Senado de Luisiana, porque a pesar de que muchos de los otros senadores ya ganaron su curul, están lo que se llama senadores electos o representantes a la Cámara electos, hasta el 20 de enero del 2015 no toman posesión en la Cámara de Representantes, donde todos tienen que jurar. En el Senado ante el vicepresidente de la República, que es el presidente del Senado, y en la Cámara con el portavoz, que se le llama el speaker, bien sea de mayoría o de minoría, para ya quedar automáticamente. Pero hasta ese día 20 van a seguir los mismos senadores, los mismos representantes, los mismos gobernadores, que cada uno tiene su acto de toma de posesión en cada palacio provincial. Yo recuerdo que yo iba mucho a Tallahassee, donde vive mi hijo mayor, y ahí pues veíamos ese día inaugural en enero, que es un mes frío en el norte de la Florida. Entonces vamos a tener un Senado muy interesante, debido a que ha habido un cambio sustancial. Antes habían 55 demócratas, dentro de los demócratas había 2 independientes, o sea, verdaderamente eran 53 que fueron electos por el Partido Demócrata, 2 independientes, pero que votaban siempre con ellos. Y este año, con lo que vaya a pasar en Luisiana, porque Georgia es otro estado que tiene que ganar 50 más un voto para poder ser electo, no es por plural, o sea, no es que el que gane con un 40% y el otro con el 20%, no. Son 2 estados, Luisiana y Georgia. Luisiana y Georgia son los que en esta elección, porque acuérdate que fueron 30 y pico de senadores, de los 100, eso es un ciclo cada 2 años, los representantes sí tienen que ir cada 2 años todos, los 435 que componen la Cámara Baja. Entonces posiblemente que la cuenta termine 54, 55 republicanos versus 46 demócratas. O sea, yo creo que va a quedar 54-46. En la Cámara yo tengo un estimado, porque hay algunos curules todavía que pueden cambiar de manos, pero de entre los 7 que todavía se están contando, puede haber 4-3, 4 republicanos, 3 demócratas. Puede quedar 248 a 187. Qué cifra récord, ¿no? Bueno, no es récord, pero es desde la época de Eisenhower, ¿no? Imagínate tú, de los años 52 y después en el 56. Y después quiero intercambiar contigo una teoría mía de esos ciclos de cada 8 años. Pues fíjate, le pasó a Eisenhower, después le pasó a Reagan, porque entre Eisenhower y Reagan todos los presidentes nunca pudieron cumplir sus 8 años. Kennedy por el asesinato en Texas, Lyndon Johnson por el problema de la guerra de Vietnam, que renunció y no quiso aspirar en un segundo periodo, Nixon por el Watergate. Después ya vino un proceso más o menos estable, porque Carter viene en el 76, no puede llegar en una segunda elección a la reelección y le gana a Reagan. Reagan sí gana esos 8 años, pero a Reagan le pasa lo mismo que le pasó a Obama ahora, perdió mayoría en su segundo periodo a pesar de su tremenda popularidad. Bueno, pero a él lo afectó el Irán Gate, que le llamaba, pues. Bueno, eso es parte de todas las cosas presidenciales, pero los presidenciales de 8 años tienen ese desgaste, esa fatiga. Fíjate cómo entran en la Casa Blanca, son rosados, con el pelo bien arreglado, y salen llenos de canas, llenos de arrugas. Mira, Obama parece un anciano, sí, un hombre que se mantiene jugando basquetbol y trotando y nadando todos los días. De ahí me recuerdo que vienen después también los 8 años de Clinton. ¿Qué le pasó a Clinton? Newt Gingrich le gana en la elección de mitad, así como se llama, la elección de midterm, se llama mitad o de medio término, y también pierde una de las 2 cámaras. Y después George W. Bush hijo, el cual igualmente tiene 8 años, después de haberle ganado a Gore increíblemente por el voto lágrima de la Florida, a pesar de que Gore tomó el voto popular, pero acuérdense que en los Estados Unidos se gana por voto electoral, que hemos tenido varios programas con Jaime explicando eso, y creo que vamos a tener que pronto hacer algo por cómo se mira estas elecciones del 2016, que no hay ningún titular aspirando a la presidencia. O sea, Obama no puede ser titular, se queda desierto dentro del Partido Demócrata, igual entonces le pasan a los republicanos. Va a ser una elección muy interesante, porque tiene que venir alguien fresco, alguien nuevo, a pesar de que vamos también a hablar de los nombres tradicionales que ya están en la gatera. En estas elecciones tengo 2 dudas.
al fin los republicanos ganaron Alaska o perdieron Alaska. Alaska lo ganan. Lo ganaron los Alaska. Y todavía no está certificado, pero tiene un porcentaje bastante elevado. La única duda que queda es Luisiana nada más. En el cual en la primaria iban dos candidatos republicanos y un demócrata, pero aparentemente el actual titular no va a tener los votos suficientes para poder ganar, siempre y cuando vayan a votar. O sea, lo más probable es que gane el republicano, sí. Luciana, pues también. El 6 de diciembre va a ser un día bastante malito, ¿no? Es el final del fin de feriado de Dar Gracia, y yo no sé cuánta gente va a ir a votar en Luisiana. Porque esta persona, esta candidata, las 2 veces que ha salido electa, ha salido en segunda vuelta. Sí. Nunca ha logrado ganar en primera vuelta. Sí. Pero si sumamos los porcentajes de la primera vuelta, sí, es un 60-40. Los republicanos ganan por bastante alto. Pero de todas maneras, como te digo, en la elección esta a mí me llamó poderosa atención la baja votación que se efectúa a lo largo y ancho de los Estados Unidos. No llegó al 35% de los más de 200 millones de inscritos para votar. Las presidenciales siempre son del 50 y pico llegando al 60, o sea, votan más de 110 millones de habitantes. Lo que te da a entender, Jaime, que hay una apatía horrible de los candidatos, por la razón siguiente, y a mí mucha gente me dicen, Víctor, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos el 80 o el 85% de los representantes son reelectos. Yo digo, yo llevo analizando política en los Estados Unidos cerca de 50 años y yo me hago esa misma pregunta. ¿Cómo es posible que con una apatía del 85% de los votantes que dice que tú que eres el representante por Tipitapa y yo que soy el representante por Managua, tú eres el malo pero yo soy el bueno? Entonces la única respuesta es que la persona que vive en el distrito de Managua, donde vivo yo, creen que yo soy bueno, pero dicen que tú eres el malo. Pero tú no votas en el distrito de Tipitapa, ¿no? Por decir algo, sí. Por decir, si vives en Miami-Dade y el otro representante tiene el condado de Broward, que es donde está Fort Lauderdale. Y eso es algo que la gente se pregunta, ¿cómo es posible con un 85% de lo que se llama job disapproval, o sea, cómo estás efectuando tu trabajo en la Cámara y en el Senado, se vuelvan a reelegir las mismas personas? Por eso es algo que es inconcebible en política. Y la única respuesta que yo digo, bueno, Jaime es el malo y yo soy el bueno, o Jaime es el bueno y yo soy el malo. Ese es lo interesante del sistema de los Estados Unidos. Y por eso es que hace tan difícil que un Congreso trabaje coordinadamente. Porque, usando el mismo ejemplo tuyo, a mí me elige la gente de Tipitapa, no me elige la gente de Managua. Exacto. Los intereses de Tipitapa no son necesariamente los intereses de Managua. Exacto. Entonces yo me preocupo por los intereses de Tipitapa, no por los intereses de Managua. Y cuando hay una decisión que me puede afectar, aunque sea partidaria, pero afecta a Tipitapa, aunque el partido me diga votar a favor, espérate un momentito, papá, si los que me eligen son los de Tipitapa, no los de Managua. Exactamente. Entonces eso hace muy complicado el sistema de los Estados Unidos, pero al mismo vez lo hace sumamente representativo. Exacto. Eso es lo que se llama checks and balance, revisión y equilibrio. Hay 435 distritos a lo largo y ancho del país. Fíjate bien, hay 435 miembros de la Cámara de Representantes. A pesar que los republicanos van a tener cerca de 250, van a haber muchos republicanos que en ciertas votaciones van a votar por lo que tú dices, por lo que quiere mi distrito. Por lo que quiere su distrito. Ellos no les importa lo que quiere el partido, ellos lo que necesitan es lo que quiere el pueblo que ellos representan, y que tienen que ir a elección, mi querido Jaime, cada 2 añitos. Sí. Ahí sí no es como el Senado, que están cada 6 años y se parten un 33% cada vez que van los representantes. Lo hace también más difícil el trabajo del senador. Exacto. Porque el senador representa al Estado. Y en el Estado está la región norte. Exacto. No son los mismos intereses de la región sur, igual que o el este o el oeste. Y entonces tener que buscar cómo o el famoso Midwest, que es lo que hoy en día deciden las elecciones presidenciales, y la van a decidir en el año 2016. Que ahí está en la elección. Ahí estamos hablando de Ohio, las Dakotas, todos esos estaditos que la gente se creen que no cuentan. Bueno, son 3-4 voticos electorales. Cuando tú sumas para tener los 170, cuenta. En esta elección de gobernadores fue un golpe para los demócratas. Exacto. En varios de ellos. Exacto. Entre ellos Massachusetts, un estado de los estados que se llaman los estados de Kennedy, ¿no? Illinois, la base de Obama. La base de Obama. Que perdieron, pero
¿Pero por qué? Porque lo que tú acabas de decir, el gobernador tiene que responder a los intereses de su estado, no a los intereses de Washington. Y si ese gobernador, que viene siendo el presidente de Illinois, o sea, es el gobernador el que maneja el presupuesto estatal, no tiene nada que ver con el presupuesto federal, si no está haciendo bien su trabajo, le pasan la cuenta, hermano. Eso es el pase cuenta, es el voto, esa es la mejor arma que tiene el ciudadano para Déjame hacerte una pregunta que a lo mejor tal vez me la puedes contestar. Aquí, en Nicaragua, por ejemplo, si la Asamblea pasa una ley, llega donde el presidente la veta, regresa a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional puede rechazar el veto del presidente con un número, creo que son 56 o 63 diputados. Dos terceras partes, ¿no? ¿Verdad? 2/3 partes. En los Estados Unidos, si una ley comienza en el Congreso, pasa al Senado, si la aprueba en el Senado, llega al escritorio del presidente, y el presidente la quiere vetar, y la veta. Allá tiene el Senado o el Congreso, pues, que son las cámaras bajas y el Senado, un mecanismo para rechazar el veto del presidente, o ahí muere la ley. Solamente el Senado. Solamente el Senado. El Senado, porque de nuevo las leyes afectan a los departamentos, ¿Y cuánto, no a los distritos. ¿Y cuánto Entonces, acuérdate que en la Cámara de Representantes, que es parte de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, se divide en Congreso, Cámara Baja, Senado, Cámara Alta. Esos 435 representantes tienen que hacer una ley que tenga los mismos puntos, las mismas comas y los mismos acentos que la que tiene el Senado. De la única forma que va al despacho presidencial, a la oficina oval, para Obama la puede firmar o rechazar. Si Obama rechaza una ley, vamos a suponer, uno de los grandes temas que han dicho los republicanos, que ellos van a enfrentarse a Obama con el gran problema de la ley de sanidad llamada Obamacare. Sí. Y hay estados donde a raca mandaca, como dice en Colombia, van a senadores como el muchacho este joven de Texas, ¿no? Ted Cruz. Ya dijo, yo voy a enfrentarme a Obama directamente en esta, y voy a impulsar que mis senadores, que son los más conservadores, los llamados republicanos del Tea Party, que van a tener mucho control y mucha fuerza en este nuevo Senado, incluye Marco Rubio de Florida, son estados fundamentales de votos electorales para presidenciales. Van a hacerle a Obama una especie de frente, aunque yo considero que lo que van es tratar de reformar algunos artículo por artículo, pedazos, lo de la selección de médicos, algunos pedacitos donde pueda hacer, pero Obama en este sentido, aunque dijo el otro día que él se sentaría a tomarse un famoso bourbon, que es la bebida tradicional de las personas que viven y residen en Kentucky, un bourbon de Kentucky, es como si fuera un whisky escocés hecho en Irlanda o Inglaterra, ¿verdad? Él ha dicho de que estás listo para sentarse con todos los demócratas y todos los republicanos a ver qué es lo que verdaderamente quiere hacer la Cámara y el Senado para reformar algunos capítulos. Que cambió yo eso todavía sus declaraciones que dio exacto. Hace 8 meses cuando digo jamás esto no me voy a sentar jamás a tomarme ni una copa. En ese momento no habló de Kentucky Bourbon porque él pensaba que McCollum iba a perder su curul en el Senado. Senadores se necesitan 2/3 partes, más de 60, que no los tiene tampoco, y llegaron a 50 y pico, 54 lo más que van a poder llegar, 54 y eso que vamos a decir verdad, que no estamos defendiendo a demócratas ni republicanos, ya tiene muchas armas para defenderse. En esta elección habían 3 senadores fundamentales que se jubilaban, entre ellos Rockefeller de Virginia Occidental, un estado que a las 7 de la mañana vota republicano, y él era un senador demócrata. O sea, este año verdaderamente, si lo analizamos fríamente, vemos que tenía mucha mejor condición el Partido Republicano de ganar asientos o curules en el Senado y en la Cámara debido a la jubilación de senadores muy tradicionales con ese tipo de nombre. Y por otro lado, también me llamó poderosamente la atención, ya que estamos hablando de un análisis, es la cantidad de nombres y apellidos que salieron a la palestra pública. El nieto de Jimmy Carter no logró es gobernador de Georgia y después presidente de la República. La hija del senador Graham, que fue la única que ganó en el Distrito 2 allá en el norte de Tallahassee, donde vive mi hijo. Y en Georgia la del senador Dom. No, la hija Nunn. Óyeme, Sam Nunn fue un
Yo recuerdo cuando yo viajaba a Washington a cabildear y yo fui una persona que tuve la oportunidad de entrevistar a Bob Graham en mis programas de televisión en el sur de la Florida. Ese es un hombre con uno de los carismas y más populares en la Florida. Udall en Arizona. Estás hablando de personalidades. La de Luciana, pues. Bueno, pero la de Luciana, como te digo, tenía tres y alcalde. Tenía tres contrincantes, pero cuando vemos un hombre como Udall que pierde. Óyeme, Warner en Virginia, el estado que está dentro donde está el distrito de Columbia, que es donde está Washington D.C., ese era un hombre que nadie jamás se pensaba que iba a perder su curul en el Senado de la República. Entonces tú ves que todos esos nombres, como el que pierde Arkansas, Pryor, que era su abuelo, su abuelo, su padre, y él fueron senadores de la República, gobernadores, y los han limpiado. Pero óyeme, es un pase de cuenta. Por eso yo le puse a mi artículo paliza republicana, porque yo no había visto, no por el número, porque te digo, en la época de Eisenhower todavía fue peor. Eisenhower siendo un presidente que hizo posiblemente más construcción que todos los presidentes juntos que había en los Estados Unidos. Toda la infraestructura de las carreteras en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Eisenhower fue presidente, la I-95, que tú conoces perfectamente, la Florida, la I-4, todas esas grandes interestatales las hizo, y los puentes los hizo Eisenhower. Y perdió su midterm election en su Cámara de Representantes, y tuvo que doblegarse a Lyndon Johnson, que en aquella época era presidente del Senado. Estamos hablando de los años 50, ¿no? ¿Quién es el gran derrotado en estas elecciones? ¿El Partido Demócrata o el presidente Obama? Yo no creo que podemos decir que hay un derrotado oficial. Por un lado, a mí me pareció que los demócratas le trataron de pasar la cuenta a Obama antes de que la elección comenzara. O sea, tú, como dices, tú eres el senador por tipitapa, yo no quiero que venga Obama, pero a ti se te olvidó que en el Senado votan todos los electores del Estado. No es como un congresista que votan la gente de tu distrito, nada más que votan en tipitapa, ¿no? Cuando tú vas al Senado, vota todo el estado de Managua, por tratar de hacer comparaciones para que nuestros televidentes lo puedan entender. Entonces, ¿qué se perdió ahí al no llevar Obama? La coalición de las mujeres, la coalición de los jóvenes, los afroamericanos, el voto latinoamericano, que siempre salió a votar preferentemente por los demócratas, se quedaron en su casa. Pero entonces la pregunta es, ¿se quedaron en su casa para castigar a Obama o para castigar al senador? O castigar al senador que dijo que no fuera Obama, porque de nuevo Obama tiene un 60% de que su imagen no está haciendo lo correcto, pero los senadores y los congresistas tienen el 85, 25 puntos más. Pero cuando vos estás luchando por tu vida, por su candidatura, y vos ves dos temas o dos cosas emblemáticas, la opinión hacia Obamacare, malísima, inclusive entre los jóvenes, en algunos sectores, entre los jóvenes es más rechazado porque se le aumentó el alto costo del premium, de la prima que tenían que dar. Entonces, si vos estás, y en mi estado el Obamacare no es popular, yo tengo que alejarme de la política del presidente. Pero además, tenía un presidente con la aprobación más baja de las últimas décadas, pues antes de Bush, pues de los tiempos de Bush, inclusive más bajo que Bush en algunos estados. Entonces, y cuando el presidente Obama, las últimas semanas antes de llegar a la elección, la quiere convertir en una elección nacional, y él dice, aunque yo no esté en la boleta, mi política sí están en las boletas. Y sale esta derrota aplastante. Pero tiene que haber una derrota hacia el presidente Obama. Eso en Estados Unidos, tú sabes cómo le llaman en el argot político: too little, too late. Muy poquito, muy tarde. O sea, esta gente se dieron cuenta que el voto afroamericano no iba a salir a votar, que el voto de la mujer de coalición no iba a votar, que el voto latinoamericano no iba a votar y que el voto de los jóvenes iba a quedar más en su casa. Entonces dijeron, vamos a empezar a sacar a Obama y a la esposa a diferentes estados. Era muy tarde. Entonces, ya Joseph Biden ya no podía hacer más por ese tipo de acción. Pero vos estás, al decir eso, pero fíjate lo que yo te trato de decir. No es un castigo a Obama. No, yo trato de decirte es que
hay que analizar las cosas siempre con dos factores. Eso es lo que se llama, en mi manera que a mí me enseñaron en el Miami Herald, de escribir con checks and balance, de decir, yo tengo que analizar primero el voto de dónde proviene, y segunda, a quién yo quiero pasarle la cuenta. Entonces, los republicanos y los independientes, que son los que han decidido esta elección. La gente se cree que esto nada más que es republicanos y demócratas. No. El 34% de todos los electores en Estados Unidos son independientes, mujeres solteras, jóvenes de 18 a 36 años, republicanos moderados que ya no quieren votar por los republicanos porque se creen que el Tea Party en su estado es demasiado ultraderechista. Entonces, cuando tú ves esa coalición, Jaime, que se queda en su casa, sí, por supuesto, Obama tiene parte de la culpa. Yo le diría 50% de Obama y 50% del trabajo de los congresistas, porque no se le puede achacar solamente a Obama. No, pero porque mira, a Obama le podemos criticar lo que tú quieras, pero ha sido un presidente que ha tratado de enfrentarse con problemas serios. La reforma sanitaria, ¿quién tú crees que la inició? No, Hillary Clinton hace 20 años. Óyeme, y gracias que no se metió Clinton, si no hubiera sido reelecto como le pasó. Ayer me llamó la atención. Oye, y la pulverizaron en 3 meses, porque el problema de la salud en los Estados Unidos es una serie de intereses creados que es, bueno, yo puedo hablarte de eso porque he fundado dos grandes compañías de Medicare y Medicaid. A líderes latinos decir que estaban muy decepcionados del presidente Obama, porque se sienten utilizados. Porque el presidente Obama, cuando llegó al poder, porque el voto latino casi el 80 y pico, 90% del voto latino se fueron para él. Sí. Tuvo en sus primeros 2 años de presidencia el control del Senado y del Congreso, las dos cámaras, pues pongámosle, para los que nos están viendo, y no aprobó ninguna ley de migración. Cuando vos ves los números, pero en los 7 años... Déjame corregirte. Obama no puede aprobar ninguna ley. No, por eso. Quien lo aprueba es ese representante y ese senador, que aunque sean de mayoría, tú mismo dijiste que como yo soy de Tipitapa, a la gente de Tipitapa no le gusta que yo vote por la reforma de salud. Pero vos tenías esos senadores, por ahí yo devuelvo, esos senadores llegaron electos, donde el voto latino pesa, prometiendo que iban a votar a promover una ley migratoria. Cuando vos llegás a estas elecciones y el averaje de ingreso económico de las personas afroamericanas es menor que cuando Obama llegó, entonces si yo soy un afroamericano que voté por un afroamericano para presidente, creyendo que le iba a dar prioridad a los afroamericanos, y no le has dado prioridad, sino que estoy peor de cuando vos llegaste al poder, yo te paso la cuenta, no salgo a votar. Porque ayer vi una cifra del porcentaje de latinos que salió a votar, el 60 y pico % votaron demócrata. O sea que los latinos que fueron a votar todavía votaron demócrata. Y fue muy bajo. Pero no salieron a votar. Exacto. ¿Por qué? Porque no confían en él. Ahora yo creo que él fue un gran perdedor. Déjame contestar. Yo le he hecho la culpa 50-50 porque es la forma, después que tú analizas los números fríamente y tú analizas el poco trabajo ejecutivo que hicieron y legislativo que hicieron los representantes y los senadores en sus estados, verdaderamente la gente estaba completamente apático. La gente lo que quería era quitar al senador de ahí, quitar al gobernador que no me servía. Era la única manera de mandar un mensaje a Washington. ¿Cuál fue el mensaje de Washington? Hay que trabajar juntos, hay que hacer algo, porque de nada vale que tú, a pesar de que tenía 2 años Obama en su primer periodo, la Cámara y el Senado, el 80% de esos mismos senadores de su partido no querían reforma migratoria, no lo querían. ¿Tú no te acuerdas aquella gobernadora de Arizona que mandó poner una barrera de la policía, le llaman la Guardia de Fronteras, ¿no? Los Border Patrols. Y aprobó una ley federal. Y aprobó una ley donde no podía pasar nadie. Y era una demócrata. Y se enfrentó al presidente. Y entonces cuando tú ves todas esas cosas que pasan en Estados Unidos, de nuevo hablamos de lo que tú decías, checks and balance, que guste o no le guste, tú tienes que tener la mayoría de los votos en la Cámara y la mayoría de los votos en el Senado, y después que el presidente la apruebe para hacer realidad lo que yo prometo. Yo te puedo prometer
Shangri-La, pero te estoy devolviendo Madonna. Eso no son las grandes cosas que en la vida puede hacer los políticos. Yo le veo más perdedor a Obama, también por los escándalos, el mal manejo de ébola ahorita, cuando iban las elecciones, el mal manejo de la situación de los veteranos de guerra de los Estados Unidos con los hospitales y los centros de atención a los veteranos, que ha sido un desastre, y que bajo su administración él siguió permitiendo ese desastre hasta que se volvió un escándalo que no era esto. El problema de los ISIS con el exterior, que primero dijo que eso era un grupo de pandilleros, pues traducido al español, básicamente eso es lo que digo, y ese grupo de pandilleros conquistaron medio Irak, estaba a punto de conquistar Irak y medio Siria. Y entonces, y cuando veía en las encuestas de urna que se hacían a la salida de votar, el 60 y pico % seguía que no confían en cómo Obama está gobernando. Entonces, para mí es el gran perdedor. Lo han dicho las encuestas hace 2 años, pero de nuevo, lo más fácil es echar la culpa a la Casa Blanca. Eso es lo más fácil. Igual que cuando los senadores tienen gran punto. Igual que cuando en un país las leyes no le funcionan, lo más fácil es la culpa la tiene el totí, que es el imperialismo. Eso es clásico, ¿no? En los gobiernos, que no le funciona y que las cosas no andan bien. No, la culpa son los americanos, de todo. Pero aquí la culpa la tiene Obama. No, la culpa lo tienen las dos. Lo tiene un partido que se quedó dormido, que no hizo lo que tenía que hacer, que no supo cómo verdaderamente utilizar en los estados claves, donde hay zonas urbanas como en Filadelfia, como en Los Ángeles, como en Fort Lauderdale, en Florida, donde verdaderamente esas áreas metropolitanos tienen el 60% del voto del Estado, y no llevaron a Obama ni siquiera a alentar ni a la mujer. Pero bueno, eso ya es, como se dice en inglés, póngalo en el hielo, aprende la lección, porque de aquí a 2 años vamos a tener una elección presidencial donde, como dice la canción aquí, todo cambia. Ahí donde vamos, tengo que ir a un cambio. Cuando regresemos, para las elecciones del 2016, estas elecciones, ¿quiénes fueron los grandes ganadores o los grandes perdedores? O hubo ganadores o perdedores de aquellos aspirantes a ser candidatos o a presidente de los Estados Unidos en el 2016. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, don Peter Bernal. Ya volvemos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el reconocido periodista y columnista Peter Bernal.
publica sus columnas en periódicos de los Estados Unidos y en muchos periódicos en Latinoamérica. Peter, volviendo al tema antes de entrar a los grandes perdedores y ganadores de los posibles candidatos. Si vos sos un partido que está en el gobierno, y vos sos un presidente que decís que mis políticas y mi estrategia están en juego, por lo tanto estás pidiendo que vayan a votar, y la gente no sale a votar, es porque te estoy castigando. Pues la lógica me indica, mi lógica me indica que te estoy castigando. Ahora, si vos no hubieras dicho nada, está bien, entonces el gran culpable son los senadores. Pero si vos salís en todas las intervenciones que salieron, estas son mis políticas, mi juego está aquí, el juego mío, el que está aquí, salgan a votar, y no salí a votar, hermano, pues vos sos el gran culpable desde mi punto de vista. ¿Te parece mucho el senador Pat Roberts, el senador de Arkansas, que tuvo a un independiente, Greg Orman, un independiente que hasta el último día estaba prácticamente a 2 puntos del senador Pat Roberts, que la campaña de él fue solamente: aquí toda la culpa la tiene Obama, todo va para Obama, no quiero hablar de más nadie que Obama, no me digan a mí, yo soy bueno, Obama es el malo. Increíblemente ganó, ¿no? Por poco punto. Pero ese independiente perdió, sí. Ese sí pierde. Sí. Pero ese fue independiente, no era ni demócrata ni republicano. Porque el demócrata renuncia, exacto. Él se hace independiente, exacto. Pero él pierde porque se la quiere dar de vivo. Él, cuando le preguntan un si candidato oportunista, si va a votar por republicano o por demócrata, él dice, voy a votar por los dos. Claro, se puso en la cerca. Y cuando entonces, ¿qué pasó? A la hora de... Y le restó votos de los republicanos moderados, claro. Porque yo sigo mucho Kansas porque tengo muchos amigos. Uno de las compañías que nos compró un plan de salud en Estados Unidos era de Kansas. El voto demócrata no salió a votar. Exacto. No salió a votar. Otra cosa obscena, Jaime, fue la cantidad de millones de dólares en esta campaña. Ah, sí. Campañas al Senado de 100 y pico de millones de dólares. La campaña del estado de la Florida para gobernador, más de 140 millones de dólares. Y lo más triste es que 2 candidatos que iban como teniente gobernador en ambas candidaturas, Canteras y la joven colombiana por los demócratas y Canteras por los republicanos, que fue líder de la mayoría republicana en la asamblea del estado de la Florida, no pudieron motivar ni al 39% de las personas que votaran en condado de Dade y Broward, que son elementales y cruciales para la elección, no solamente de presidente, sino gobernador y senador federal. Lo que te demuestra que el dinero en las campañas políticas, cuando se usa solamente para ensuciar el nombre de otro candidato, lo que hace es que el gas baje y que la gente se quede a dormir en su casa. El voto negativo ya no funciona. La campaña de voto negativo, pero desinfló a la gente, no, era tan la... Fue lo que salieron a votar casi 3 millones de votantes en el estado de la Florida. Oye, mi esposa Lorna no llegaron al 40. Quiero decirte que mi esposa Lorna, que se metió toda la semana allá en la Florida y le cogieron la elección, me decía, papi, era cada 3 minutos en el radio era algo, cada 3 minutos en televisión. Se gastaron 1.200 por minuto en el radio, $1.200 por minuto en el radio. Se gastaron 3.000 millones de dólares en estas elecciones. Solo en el estado de Carolina del Norte. Fueron más de 100 millones de dólares por candidato. Porque no te olvides que eso era un referéndum, prácticamente. Sí. Que ese es el estado de Jesse Helm. Es el estado del conservadurismo duro en Estados Unidos, ¿no? De los aspirantes a ser candidatos en los demócratas, vos tenés una figura que se asume va a ser la candidata casi segura si decide y al fin o anuncia o termina anunciando qué va a hacer, que es la exsecretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Hillary Clinton, la secretaria de Estado, que todavía no se ha decidido, y ex senadora de Nueva York, de Nueva York y ex primera dama, pues, la esposa de Bill Clinton. El mejor campaign manager del mundo, el mejor hombre que te puede manejar una campaña en el mundo, se llama Bill Clinton. Por los republicanos, ahí está más peleada la cosa, pues, aunque antes, hasta hace unos cuantos meses, era el gobernador de New Jersey, Christie, pero después del escándalo del puente, del túnel, pues lo afectó un poco. Analicemos la Hillary Clinton. Bueno, voy a dar un dato que me llamó la atención.
Ella y Bill Clinton, que son una institución, los Clinton son una institución, hicieron campaña por 50 candidatos, congresistas, gobernadores y senadores, en total por 50. De esos 50, solo 19 salieron electos, incluyendo el gobernador de Arkansas, el estado de Bill Clinton, pierde y es un republicano por primera vez en un montón de tiempo. Digo yo, que no soy experto, el experto sos vos. Si yo veo eso, los Clinton también fueron perdedores en estas elecciones. Porque de 50 candidatos que vos llegué a endosar, y estoy seguro que los Clinton llegaron a endosar esos 50 candidatos después de analizar y creer que tenían muy buen chance de ganar, si no, no se queman de balde, y solo salen 19 electos, hermano, tu porcentaje de bateo fue muy 45-55. Muy malo, ¿verdad? De 50 que solo 19 fue muy malo, digo yo. Por el otro lado, por los republicanos, el coordinador de gobernadores es el gobernador Christie de New Jersey, ¿verdad? Que a pesar de la campaña negativa y los ataques, los republicanos ganan más gobernatura y además ahora son 31 de los 50 y además le quitan con un independiente estados simbólicos a los demócratas. Entonces dice uno, vuelvo y repito, vos sos el experto, no yo. Christie fue uno de los ganadores. Ron Paul, el senador de Kentucky, del Kentucky, ¿verdad? Es otro. El hijo de Dan Paul, el hijo del candidato. El eterno candidato verde. También es otro, porque muchos de los senadores que él le obtuvo, ¿quién es? ¿Coincidís conmigo o no coincidís conmigo? Bueno, mira, los Clinton tienen algo que ustedes le llaman aquí en Nicaragua pantaletas. Ellos no les importa si tienen que ir a un estado donde ellos sabían que Richard Pryor estaba perdiendo por 10 puntos en las encuestas. Yo considero que ellos se comprometen contigo y te cumplen la promesa. Ellos no tienen miedo. Yo considero que Hillary y que Bill Clinton, si ganaron 19 o 20, todavía hay uno o dos curules de esos que están contándose. Eso se olvida cuando empiecen los nombramientos. Ahora, ¿quién va a ser el presidente del panel de relaciones exteriores del Senado nuevo? Ahí es donde vamos a tener que hacer otro programa en febrero para ver el cambio, porque eso, lo que va a pasar en este Senado con relación a todos los demás temas de política internacional, hay que esperar a los nombramientos de quién va a presidir el Comité de Armamento, quién va a presidir el Comité de Relaciones Exteriores. Entonces los Clinton son personas que cuando se comprometen cumplen. Y ahí estaban, de frente, fueron a apoyar a la hija de Graham en el distrito norte de la Florida, que es allí, yo le llamo eso el sur de Georgia, esas partes norte de la Florida, el sur de Georgia y de Alabama, eso es Deep South, como le dicen los estadounidenses. Fueron a aprobar, inclusive apoyar al candidato a gobernador de la Florida, que cuando era gobernador... Exacto, era republicano. Era republicano. Y después fue independiente. Y le preguntaron y él dijo que cuando estaban tratando de destituir a Clinton, que era mejor que Clinton se retirara. Exacto, o sea, son personas que te dan un paso al frente. Por eso yo considero que Hillary sale de puntera, vamos a decirlo así, sale de puntera, pero no te olvides que está el vicepresidente Joe Biden, que ahí está, esperando ver lo que pasa el próximo año, y como él va a tener que presidir el Senado en algunas cositas, cuando vengan los problemas serios, él le va a quitar el mallete a McCollum, y él va a presidir el Senado, porque constitucionalmente el vicepresidente de los Estados Unidos preside el Senado, y aunque no tenga los votos, pues va a fregar. Y no te olvides que él tiene 20 y pico, 30 años de experiencia como senador por Delaware en Estados Unidos. El otro puede ser John Kerry, que se quedó con ese sabor agridulce de haber perdido Ohio, y al perder Ohio perdió contra George Bush el segundo periodo de la presidencia. Hay una senadora mujer también pero yo creo que una mujer meterse con Hillary es harina de otro costal, que es muy buena, igual que está Jerry Brown, que vuelve a ser gobernador de California, y que no te olvides que tuvo ansias presidenciales cuando Clinton fue electo presidente de los Estados Unidos. Ahorita yo me acuerdo, yo no tengo el nombre por ahí. En el lado republicano, yo sí creo que Chris Christie fue el gran ganador, porque Christie es un hombre que se le considera un republicano
Rockefeller, o sea, un republicano moderado que trabaja con demócratas, con republicanos independientes. Es un muchacho muy talentoso. No sé si tú has visto entrevistas o has escuchado alguna de sus condiciones. Tuvo el problema, como tiene todo el mundo en la vida, el famoso cierre del puente, los túneles de Nueva York, como queriendo mandar un mensaje a los neoyorquinos que no se crean que, como decía Frank Sinatra, if I make it there, I make it everywhere. Si no, un momentico, nosotros en New Jersey también tenemos a veces la cuna de Frank Sinatra, ¿no? Fíjate qué paradoja, Frank Sinatra le cantó a New York y nació en Hoboken, New Jersey. Entonces, para mí Christie es un muchacho que sale, pero no te olvides que quien tiene que salir de puntero es Mitt Romney, el que fue candidato a la presidencia hace 2 años, y yo considero que sí, que él está estudiando, y he hablado con amigos míos muy cercanos a él, que él lo está considerando seriamente porque él tiene lo que se llama la capacidad de acopiar plata, que a la larga y a la corta eso es lo que eso es lo que hace falta en los Estados Unidos. Pero no te olvides que en una primaria van a aspirar mucho, va a aspirar posiblemente Jeb Bush, para seguir con la dinastía de los nombres, los Clinton y los Bush, posiblemente vaya a aspirar el hijo de Ron Paul, sí. Posiblemente vaya a aspirar algún nuevo joven, esta estrella que acaba de estar empezando en el firmamento. Se empuja a Marco Rubio para que también, pero Marco para vicepresidente más que todo, sí, pero para que también saque las uñas y lo puedan considerar como el candidato de origen hispanoamericano a la candidatura vicepresidencial. Yo no creo que Ted Cruz se va a lanzar por los Tea Party. Pero Ted Cruz, claro, lo van a empujar porque es un hombre que tiene una agenda muy definida. Ted Cruz tú puedes criticarlo o alabarlo, pero él se ha sido, como decimos, es un hombre que ha mantenido, ha sido constante, que en política eso es muy importante, ser verdaderamente consistente, y que lo que diga lo hace, y eso Ted Cruz lo podemos, como te digo, criticar o aplaudir, pero es un hombre que es consecuente, la palabra es correcta, consecuente en sus acciones. No tiene ningún chance de ganar. Y bueno, no te olvides que Mitt Romney no corre. Él viene del sur, porque las aspiraciones de Romney las va a tener siempre. No te olvides que el que pierde la presidencia se le queda el gusanillo. Y Mitt Romney tiene la ventaja de que fue gobernador siendo republicano del estado de Massachusetts, que acaba de ganar ahora otro republicano increíblemente, como el afroamericano que gana un curul senatorial siendo afroamericano en el sur, como la morenita que gana un curul de la Cámara de Representantes que es afroamericana del sur, siendo republicana. Gana Colorado. Oye, ella gana Colorado. Colorado, que es increíble, que es un con estado... el 1% nada más, sí, de afroamericanos. No llega al 1. Es casi 3/4 de punto de afroamericanos que viven en Colorado. O sea, hay una cantidad de estrellas nacientes que se pueden perfilar para después ver si lo llevan en la boleta como vicepresidente, pero hasta ahora los dos punteros tenemos que ponerlo de esa forma. Clinton por los demócratas, y yo te diría que entre Romney, a mi parecer, entre Romney y Christie en los republicanos. Ahora, pero puede cambiar todo el panorama en la primera. Acuérdate que Iowa es la primera elección primaria y después viene New Hampshire. Sí, la de Iowa definirse para mediados del año que viene. La de Iowa es lo que le llaman caucus, o sea, concilios, que eso no es una elección muy, pero ahí te elimina el 80% de los candidatos. Después New Hampshire es la directa, voto directo. Oía la vez pasada, yo pues soy fanático de la política de los Estados Unidos y le doy seguimiento, veo MSNBC, Fox, CNN para buscar el balance de la derecha, de la izquierda, de todos lados. Me llamó la atención que un analista del Wall Street Journal le preguntaron sobre las próximas elecciones. Entonces él decía que no creía que Mitt Romney podía ser porque el hombre no tiene carisma, y ya se dio cuenta que sin carisma no gana, porque él tenía, pues, y más sobre las últimas 2 derrotas que tuvo en el debate contra Obama, que fue por falta de carisma, después de haberle ganado el primero, después de haber arrasado en el primero, pero lo hizo picadillo en el primero. Entonces le preguntaron sobre la Hillary Clinton. Entonces él dijo 3 razones por las cuales él cree que ella no va a correr. Primero, porque no se va a poder distanciar de la administración de Obama, porque ella fue parte de la administración de Obama y parte de los supuestos debacles de la política exterior del presidente Obama. Segundo, decía, porque la historia en los Estados Unidos, aquí te pregunto, vos que sos bien conocedor de la historia, el pueblo norteamericano
no va a querer experimentar en 2 o en 3 periodos seguidos. Pongámosle. Experimentaron con Obama, eligiendo al primer afroamericano salido, novato del Senado de los Estados Unidos, de Illinois. Y elegir a Hillary Clinton significaría volver a experimentar, volver a poner a la primera mujer como presidenta de los Estados Unidos. El pueblo norteamericano no lo va a aceptar. Pero estoy diciendo que vota republicano. Pero la gran diferencia es que ese analista de Wall Street Journal, que tiene mentalidad económica, es economista. Cuando hablo de economista ya es otra manera de analizar las cosas. Hillary viene de un cargo ejecutivo, no de un cargo legislativo. Hillary se pasó 8 años en la Casa Blanca. Hillary sufrió el primer debate serio de la sanidad nacional en los Estados Unidos, que es Medicare, Medicaid, y tratar de reformar. Hillary también trató de reformar el sistema tributario en los Estados Unidos, que eso es otra ley que los Ted Cruz y los Marco Rubio van a impulsar para cambiar el problema tributario con Obama. O sea, la guerra de estos 2 añitos va a ser interesante para tomar balcones y esperar que el Tribunal Supremo de Justicia actúe muy eficientemente. Yo considero que eso se lleva en la sangre. El ADN de los Clinton es aspira, igual que el de los Bush, igual que el de los Kennedy. Eso es como en Estados Unidos no hay reyes, mi hermano, ni príncipes. Ahí está más o menos la aura de seguir siendo emperadores y reyes, ¿no? Una última pregunta. Vos sos ciudadano norteamericano, ¿no? Y voto ausente. Y mi esposa vota ausente y votamos siempre. ¿Vos estás registrado en uno de los 2 partidos? Independiente. No son ni demócratas ni de... Cuando uno escribe para lulegales como el Miami Herald, uno tiene que mantener el checks and balances. Y te puedo enseñar mi tarjeta, ¿no? No, yo te quería hacer la pregunta nada más. Comentarios finales. Bueno, yo considero que la campaña va a comenzar el día de la toma de posesión, cuando ya sepamos sobre todo 2 cargos muy importantes. ¿Quién va a ser el presidente del Comité de Armamentos en el Senado? Y sobre todo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Cuando veamos el presidente de ese comité, que va a tener por lo menos 1 o 2 votos más en ese panel para empezar a impulsar leyes, que acuérdate que en Estados Unidos las leyes nacen en los paneles o en los comités, va al comité de reglas, the Rules Committee, ahí el comité de reglas elabora, hace los cambios, y de ahí va al plenario, tanto de la Cámara, si es por la Cámara de Representantes, como al plenario o al hemiciclo del Senado, donde esos 100 patriarcas, como yo le llamo, ¿no?, de la política estadounidense, tienen que confeccionar las leyes. Ahí veremos cómo vamos a ver los próximos 2 años. Si va a ser lo que le llaman los americanos un gridlock, o va a ser una campaña demanda leyes para que Obama las vete, y de ahí el Tribunal Supremo de Justicia tenga que empezar a analizar si el veto fue constitucional, porque no te olvides que cada estado tiene sus reglas del juego, y hay tribunales supremos de justicia estatales que dicen, no, esta ley de la reforma sanitaria no funciona en el estado de Illinois. ¿Por qué? Porque nuestras leyes dicen lo siguiente, y no te olvides que los magistrados en Estados Unidos, los estados van a elecciones. Tú tienes que votar por tus jueces y magistrados. Si retengo a Jaime, no, mándenlo para su casa a descansar. Y eso va a haber una guerrita entre los 2 poderes importantes del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que va, como le llaman los americanos, van a crunch, van a arrugar al Ejecutivo. Efecto de las elecciones, porque los jueces federales... Exacto. Lo nombra Obama, pero tiene que ser ratificado por el Congreso. Por supuesto. Entonces tiene que pasar por las manos de los republicanos. No, eso va a ser otra guerrita importante, y solamente hay uno que está para decidir. Hay un solo magistrado, que ya están definidos los otros 4. Son 9 los magistrados. Fíjate, en un país de casi 300 millones de habitantes, solamente son 9 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 9. Y hay 4 y 4 ya muy bien definidos, queda uno solo. Ese uno es el que hay que ver cómo funciona. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Peter Bernal. Un placer. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido,
Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo